Moisés y el Éxodo, el poder de la liberación divina. En tiempos antiguos, en la espléndida tierra de Egipto, el pueblo de Israel estaba esclavizado bajo el yugo del faraón. Sin embargo, en medio de la opresión y el sufrimiento, Dios tenía un plan para su liberación. Este relato comienza con el nacimiento de un niño destinado a desempeñar un papel crucial en la historia de su pueblo, Moisés. Moisés nació en una época en la que el faraón había ordenado la muerte de todos los bebés varones israelitas. Para protegerlo de este destino cruel, su madre lo colocó en una cesta y lo envió río abajo, donde fue encontrado por la hija del faraón. Conmovida por el pequeño, lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, que significa sacado del agua. Desde una edad temprana, Moisés mostró signos de ser un líder extraordinario. A medida que crecía, se daba cuenta de su identidad como hebreo y se sentía angustiado por el sufrimiento de su pueblo. Un día, al presenciar la brutalidad de un guardia egipcio hacia un esclavo hebreo, Moisés intervino y mató al guardia. Aunque esto lo obligó a huir de Egipto por temor a represalias, fue el comienzo de su viaje hacia el cumplimiento del propósito divino. Durante su exilio en la tierra de Madián, Moisés encontró refugio y comenzó una nueva vida. Sin embargo, su encuentro con Dios, en forma de una zarza ardiente, cambiaría su destino para siempre. Dios le reveló su plan de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llamó a Moisés para que fuera su instrumento en esta gran obra. A pesar de su incredulidad inicial y su sensación de incapacidad para la tarea, Moisés aceptó el llamado de Dios y regresó a Egipto con su hermano Aarón como su portavoz. Armados con la autoridad divina y la promesa de la presencia de Dios, se enfrentaron al faraón y exigieron la liberación del pueblo de Israel. El faraón, sin embargo, se mostró obstinado y se negó a dejar ir al pueblo de Israel, lo que desencadenó una serie de eventos extraordinarios que demostrarían el poder de Dios sobre los dioses de Egipto y su compromiso de liberar a su pueblo. Dios envió a Moisés y a Aarón para que realizaran señales y prodigios delante del faraón, demostrando así su autoridad divina. El primer milagro fue la transformación del bastón de Moisés en una serpiente, que devoró las serpientes de los magos egipcios. Sin embargo, el corazón del faraón permaneció endurecido y se negó a ceder. Entonces, Dios desató una serie de plagas sobre Egipto para presionar al faraón a liberar al pueblo de Israel. Cada plaga fue un golpe directo a los dioses egipcios y una demostración de la superioridad del Dios de Israel. El agua del Nilo se convirtió en sangre, las ranas invadieron la tierra, hubo plagas de piojos y moscas, el ganado fue afectado por enfermedades, se desataron tormentas de granizo y fuego, y hubo oscuridad sobre toda la tierra. A pesar de estas señales poderosas, el faraón seguía resistiéndose. Pero Dios aún no había terminado. La última plaga sería la más devastadora: la muerte de todos los primogénitos en Egipto, desde el hijo del faraón hasta el último de los esclavos. Sin embargo, Dios ofreció una forma de escape para los israelitas. Instruyó a cada familia a sacrificar un cordero y marcar las jambas de sus puertas con su sangre. Cuando el ángel de la muerte pasara sobre la tierra, vería la sangre y pasaría de largo, preservando la vida de los primogénitos israelitas. Esta noche, conocida como la Pascua, sería el punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel. El faraón, finalmente quebrantado por la muerte de su propio hijo y las plagas devastadoras, dio la orden de liberar a los israelitas de su esclavitud. Así, el pueblo de Israel partió de Egipto, llevando consigo las bendiciones de Dios y el recuerdo de su intervención milagrosa. Moisés, con su vara en mano y el corazón lleno de fe, guió a su pueblo a través del Mar Rojo,
que Dios había dividido para que pudieran pasar en seco, y luego cerró sobre los ejércitos egipcios que los perseguían, demostrando una vez más su poder y protección. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel experimentó la guía y provisión sobrenatural de Dios en el desierto. Moisés, como líder designado por Dios, enfrentó desafíos inesperados mientras dirigía al pueblo hacia la tierra prometida. A pesar de presenciar milagros tan poderosos, la fe del pueblo a menudo flaqueaba en medio de las dificultades. Se quejaban del hambre y la sed, olvidando rápidamente las maravillas que Dios había hecho por ellos en Egipto. Sin embargo, Dios nunca los abandonó. Proveyó maná del cielo para alimentarlos y agua de una roca para saciar su sed, recordándoles constantemente su fidelidad y amor inquebrantables. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel experimentó la guía y provisión sobrenatural de Dios en el desierto. Moisés, como líder designado por Dios, enfrentó desafíos inesperados mientras dirigía al pueblo hacia la tierra prometida. A pesar de presenciar milagros tan poderosos, la fe del pueblo a menudo flaqueaba en medio de las dificultades. Se quejaban del hambre y la sed, olvidando rápidamente las maravillas que Dios había hecho por ellos en Egipto. Sin embargo, Dios nunca los abandonó. Proveyó maná del cielo para alimentarlos y agua de una roca para saciar su sed, recordándoles constantemente su fidelidad y amor inquebrantables. Mientras tanto, Moisés seguía recibiendo instrucciones y orientación directa de Dios en el monte Sinaí. Fue allí donde Dios le entregó los 10 mandamientos, una ley divina que serviría como fundamento para la vida del pueblo de Israel y como un estándar de justicia y moralidad para todas las generaciones venideras. Moisés, a pesar de sus propias dudas y limitaciones, se convirtió en un intercesor valiente entre Dios y su pueblo. Intercedió en nombre de los israelitas cuando se enojaron contra Dios y se mantuvo firme en su fe a pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentaron en el desierto. Una de las pruebas más significativas fue el incidente del becerro de oro, cuando el pueblo de Israel, impaciente por la ausencia de Moisés en el monte, recurrió a la idolatría y construyó un ídolo de oro para adorar. Moisés, al regresar del monte y presenciar esta abominación, sintió una profunda ira y tristeza. Sin embargo, intercedió ante Dios en nombre de su pueblo, suplicando perdón y misericordia. Dios, en su gracia y compasión, perdonó al pueblo de Israel y renovó su pacto con ellos, aunque no sin consecuencias por su desobediencia. Este incidente sirvió como una lección para el pueblo de Israel sobre la importancia de la lealtad y la adoración exclusiva a Dios. A medida que el pueblo de Israel continuaba su viaje hacia la tierra prometida, enfrentaron una serie de desafíos y pruebas, pero también experimentaron la presencia constante y el cuidado amoroso de Dios. Moisés, como instrumento de Dios, lideró al pueblo con valentía y determinación, recordándoles siempre su llamado a la fidelidad y la obediencia. A medida que el pueblo de Israel se acercaba a la tierra prometida, Moisés enfrentaba nuevos desafíos en su papel como líder. Uno de los desafíos más grandes fue lidiar con la incredulidad y el miedo del pueblo cuando llegaron al borde de la tierra de Canaán. Dios le ordenó a Moisés que enviara espías para explorar la tierra prometida. Aunque la tierra era fértil y abundante, los espías regresaron con informes desalentadores, destacando los desafíos y los obstáculos que enfrentarían al intentar tomar posesión de la tierra. El pueblo se llenó de miedo e incredulidad, dudando del poder y la fidelidad de Dios para cumplir su promesa de darles la tierra. A pesar de los esfuerzos de Moisés por alentarlos y recordarles las promesas de Dios, el pueblo se rebeló y expresó su deseo de regresar a Egipto. Dios le ordenó a Moisés que enviara espías
para explorar la tierra prometida. Aunque la tierra era fértil y abundante, los espías regresaron con informes desalentadores, destacando los desafíos y los obstáculos que enfrentarían al intentar tomar posesión de la tierra. El pueblo se llenó de miedo e incredulidad, dudando del poder y la fidelidad de Dios para cumplir su promesa de darles la tierra. A pesar de los esfuerzos de Moisés por alentarlos y recordarles las promesas de Dios, el pueblo se rebeló y expresó su deseo de regresar a Egipto. Esta falta de fe y obediencia provocó la ira de Dios, quien declaró que ninguna de las personas mayores de 20 años que habían visto sus milagros en Egipto entraría en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, quienes permanecieron fieles y confiaron en Dios, serían permitidos entrar. Moisés, aunque desilusionado por la incredulidad del pueblo, intercedió ante Dios en su nombre, suplicando misericordia y perdón. Aunque Dios mostró gracia al perdonar al pueblo, también declaró que deberían vagar por el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías exploraron la tierra. Durante esos 40 años, Moisés continuó liderando al pueblo de Israel en el desierto, enfrentando desafíos y pruebas mientras esperaban la llegada del momento designado por Dios para entrar en la tierra prometida. Finalmente, cuando el tiempo de vagar en el desierto llegó a su fin, Moisés recibió nuevas instrucciones de Dios para preparar al pueblo para cruzar el Jordán y reclamar la tierra que Dios les había prometido. Moisés, a pesar de su avanzada edad y las muchas adversidades que enfrentó en el desierto, se mantuvo firme en su fe y confianza en Dios. Aunque no le fue permitido entrar en la tierra prometida debido a un incidente de desobediencia, Dios lo honró permitiéndole ver la tierra desde lejos antes de morir. Así, la vida y el liderazgo de Moisés sirvieron como un poderoso ejemplo de fe, obediencia y confianza en Dios, así como de la importancia de seguir sus mandamientos y confiar en su fidelidad, incluso en medio de las pruebas más difíciles. A medida que el pueblo de Israel se preparaba para cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, Moisés les dio instrucciones finales y palabras de aliento. Sabía que no estaría con ellos en su viaje hacia la tierra que fluía leche y miel, pero confiaba en que Dios estaría con ellos y cumpliría sus promesas. Moisés reafirmó la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y permanecer fieles a su pacto. Les recordó las maravillas que Dios había hecho por ellos durante su tiempo en el desierto y les instó a confiar en su provisión y protección mientras cruzaban el Jordán. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de amor por su pueblo, Moisés bendijo a cada tribu de Israel y les ofreció palabras de aliento y promesas de bendición si obedecían los mandamientos de Dios. También les advirtió sobre las consecuencias de desobedecer a Dios y apartarse de su camino. Después de bendecir al pueblo, Moisés subió al monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida en toda su belleza. Aunque sabía que no entraría en la tierra con ellos, Moisés encontró consuelo y paz al saber que Dios cumpliría su promesa y guiaría a su pueblo hacia la tierra que les había prometido. En el monte Nebo, Moisés murió pacíficamente, rodeado del amor y la presencia de Dios. La Biblia nos dice que Dios mismo sepultó a Moisés en el valle, pero nadie sabe dónde se encuentra su tumba hasta el día de hoy. La muerte de Moisés marcó el final de una era y el comienzo de una nueva. Josué, el fiel asistente de Moisés, se convirtió en el nuevo líder del pueblo de Israel y guió al pueblo a través del Jordán hacia la tierra prometida. Aunque Moisés ya no estaba físicamente con ellos, su legado perduró en la memoria del pueblo de Israel y en las enseñanzas y los escritos que dejó atrás. Su vida y liderazgo siguieron siendo una inspiración para generaciones futuras, recordándoles la importancia de la fe,
la obediencia y la confianza en Dios. La historia de Moisés y el éxodo del pueblo de Israel es un testimonio poderoso del poder de Dios para liberar y redimir a su pueblo, así como del papel crucial que los líderes obedientes y fieles desempeñan en su plan divino. A través de las pruebas y tribulaciones, Dios demostró una y otra vez su fidelidad y amor por su pueblo, guiándolos con mano firme hacia la tierra prometida. Mi querida comunidad, en los recovecos de la vida, cuando los desafíos se elevan como montañas imponentes y las tormentas amenazan con ahogarnos en el mar de la incertidumbre, a menudo nos encontramos buscando una luz en la oscuridad, un refugio en medio de la tempestad. En esos momentos de desesperación y angustia, ¿a dónde acudimos en busca de consuelo y fortaleza? ¿Dónde encontramos esa fuerza que trasciende nuestras propias capacidades y nos lleva más allá de nuestras limitaciones? En esos momentos cruciales, nos volvemos hacia lo divino, hacia una presencia que está más allá de nosotros mismos, una fuente de poder y amor infinitos que nos sostiene en cada paso del camino. Nos volvemos hacia Dios. Buscar la ayuda de Dios no es solo un acto de rendición, sino también un acto de profunda fe y confianza. Es reconocer que, a pesar de nuestra fragilidad y nuestras limitaciones, hay un Ser Supremo que nos ama incondicionalmente, que nos conoce desde el principio hasta el fin, y que está siempre dispuesto a extendernos su mano en tiempos de necesidad. Cuando nos encontramos perdidos en el laberinto de la vida, Dios es nuestra brújula, nuestra guía segura que nos dirige hacia la senda de la verdad y la esperanza. Cuando el dolor y la tristeza amenazan con abrumarnos, Dios es nuestro consuelo, nuestra roca firme en la que podemos apoyarnos. Cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables, Dios es nuestra fortaleza, nuestra fuerza que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando nuestras fuerzas flaquean. Nuestra fuerza que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando nuestras fuerzas flaquean. Buscar la ayuda de Dios no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es reconocer que no podemos hacerlo solos, que necesitamos una ayuda mayor que la nuestra para enfrentar los obstáculos que la vida nos presenta. Es abrir nuestro corazón a la posibilidad de lo milagroso, de lo insondable, de lo divino. En la búsqueda de la ayuda de Dios, encontramos no solo consuelo y fortaleza, sino también una profunda paz interior que trasciende todo entendimiento. En sus brazos amorosos encontramos refugio seguro, incluso en medio de la tormenta más feroz. Entonces, en los momentos de tribulación y aflicción, cuando nos sentimos perdidos y desamparados, recordemos siempre que tenemos un aliado poderoso en el cielo, un amigo fiel que nunca nos abandona, un Dios que está siempre dispuesto a responder cuando le llamamos. Que en cada paso del camino, en cada momento de necesidad, busquemos la ayuda de Dios con humildad y confianza, sabiendo que en Él encontraremos todo lo que necesitamos para superar cualquier desafío que se nos presente. Dios los bendiga siempre a todos y familias.